Eh, Amados hermanos, muy buenas noches. Pero ante todo, primeramente queremos decir gracias a Dios que nos permite unirnos por otra vez en este sentir de, iniciar para el estudio bíblico. Para eso vamos a orar. Bendito Padre Todopoderoso, Señor, santificado seas, alabado sea tu nombre, especialmente en esta hora que nos unimos para alabarte y clamarte, para agradecerte y decirte que hasta hoy nos has librado, nos has protegido de tanto peligro, de tantos problemas, de tantas enfermedades, y a muchos nos ayudas en todos los momentos y a tener suficiente tranquilidad, paciencia y confianza, y decir gracias Señor, acepto lo que sea de tu mano, pero no dejes que nuestra alma se pierda. Lo que tengamos que pasar en esta tierra, ayúdanos a vencerlo, Señor, para llegar a tu reino. Lávanos con tu misericordia, y que podamos amar a nuestro prójimo como tú amas. Danos el poder de amar a nuestros enemigos en tu ley, Señor, y los que creemos en tu Hijo, déjanos seguir la carrera sin parar hasta la meta que ya está preparada. Te rogamos, Padre, que guardes a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas que están, especialmente tus siervos que están en jubilación, especialmente te rogamos, te pedimos en esta hora, nuestro pastor Falcón, su familia, ayúdalos, Señor, y están bien, pero tú lo guardas también, Padre Celestial, a tener la tranquilidad a pesar de muchas circunstancias, pero tú lo tienes, Señor, en tu mano, en tu reino, en tu protección, en tu ayuda, Padre Celestial. También te ruego que nos unas con nuestro evangelista Estrito, Romero, anciano, y tus siervos que van adelante, que van a tus hijos, tus hijas, que están unidos en estos momentos para escudriñar tu palabra, y guárdanos en esto. Por eso, porque queremos estar conscientes de tu poder, de tu amor, de tus promesas. Amado Padre, muchísimas gracias. Tú nos has dado la oportunidad. Ahora, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, hasta culminar tu obra, llegar hasta el final, Padre. Te lo ruego, unidos con todos tus hijos, tus siervos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Y además, muy buenas noches, amadas hermanas, hermanitos. El tema de la última clase fue Jesús anda sobre el mar, y el mismo día también se dice sobre la gente busca a Jesús. Hermano Milagros, ¿se recuerda sobre qué trató el bíblico pasado de lunes? Diácono, sí hablamos sobre, el tema fue Jesús anda sobre el mar, ¿no? Bueno, la clase pasada no he estado en el estudio bíblico, pero sí más o menos he estudiado. Ahí hablaba sobre que Jesús estaba, ya estaba predicando con la multitud, y sucedió sobre la multiplicación de los panes, el milagro, ¿no? Y cuando Jesús regresó a Capernaum con sus discípulos, sus discípulos fueron delante de él primero, él se quedó orando, y luego él les alcanzó en medio del mar, él caminó, ¿no? Ahí donde sus discípulos se sorprendieron, se asustaron, pero
Jesús dijo, no, no se asusten porque soy yo. Y entonces fueron juntos ellos hacia Capernaum, ¿no? Y mucha gente estaba buscando, confiando que Jesús estaba por ahí, pero luego ya las personas que llegaban así como en barcas, recién la gente que escuchaba, ¿no? Escuchaba los comentarios sobre los milagros que Jesús hacía, venía mucha gente a seguirlo, quizás a querer hacerlo rey, y Jesús sabía todo eso, y la gente pues al ver que ahí no estaba, se fueron en busca a Capernaum en buscar a Jesús. Eso es lo que entendí. Sí, está bien, ¿no? Muchas gracias. No, sí está bien, como dice. Claro, ¿no? Después de la alimentación de los 5.000, sale que nuestro Señor Jesucristo se va en una barca, y después de la barca, claro, sale de noche y cuando los hombres salen a buscarlo en una barca, encuentran que Jesús está caminando sobre el mar, ¿no? Y de por sí se asustan al verlo caminando, ¿no? Y claro, ahí entra el texto también cuando Pedro se acerca y al ver que había las tempestades a los costados, siente miedo y al sentir el miedo, pero se va hundiendo de poco en poco, ¿no? Y luego ya el tema de la gente busca a Jesús, es más que nada nos hace referencia, ¿no? Así como los demás pasajes que estábamos leyendo, cada milagro que hacía nuestro Señor Jesucristo siempre hacía referencia y decía que lo buscaban porque hacía los milagros, ¿no? No lo buscaban más que nada por lo que él venía, por su objetivo principal que era, ¿no? Que era como dice, salvarnos a todos nosotros y obtener la vida eterna, no más que nada por escuchar su palabra, ¿no? Bueno, el tema de hoy es, claro, igual sigue hablando de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús el pan de vida. Igual vamos a leer el texto y al final del texto recién vamos a empezar con las preguntas. Bueno, empieza. Bueno, empieza con el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 59. Ahorita vamos a leer el 25 al 27. ¿Qué dice? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, en este versículo no se referencia, ¿no? Como decía, muchas personas lo buscaban por las cosas materiales, ¿no? Por las cosas tangibles que veían, por lo que sus ojos podían ver, ¿no? Pero más que nada no lo buscaban por esa comida especial que él daba, ¿no? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo era quien señaló nuestro Padre Celestial, ¿no? Él era quien se encarga de darnos la vida eterna, ¿no? Luego versículos 28 al 30 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Por ejemplo, acá una pregunta especial que le dijeron, que le decían, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En la actualidad, creo que está por demás decir qué cosas debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, ¿no? Por ejemplo, Maita Milagros, ¿usted qué cree que podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿O cómo practicamos nosotros siendo como cristianos?
creo que para poner en práctica las obras de Dios, creo que como se dice, es un paquete completo, ¿no? No solamente es ir al servicio y escuchar su palabra, alimentarnos, sino que también ponerlo en práctica, ¿no? Predicar el evangelio, compartir lo que nosotros hemos escuchado, predicar con nuestro ejemplo. Pero lo primero de todo es creer, ¿no? Creer en Jesús, creer en el enviado, y una vez que creemos, obedecer. La obediencia y predicar con el ejemplo, pues. Su palabra, su ejemplo, cómo era nuestro Señor Jesús. Yo sé que no lo vamos a hacer como Él lo ha hecho, ¿no? Pero intentamos cada día en las cosas que hagamos con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, en nuestra familia, en la congregación. Creo que todo eso es hacer la obra de nuestro Padre. Sí, está bien, Maite, muchas gracias. Está bien con eso. Dice, primero y especial dice creer, ¿no? Creer en el que Él ha enviado, creer en el enviado, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y sí, como dices, y hacer las obras de Dios es un paquete completo, ¿no? Quizás no es fácil para muchos de nosotros, pero no es imposible, ¿no? O sea, tratemos de hacer lo mejor posible, lo mejor que se pueda en agradar a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y, luego el versículo más adelante, en el versículo 30, muchas personas que quizás no lo seguían en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, le preguntaban y le decían, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Yo creo que esas preguntas estaban de más, sabiendo y teniendo conocimiento que nuestro Señor Jesucristo, antes de estar junto con todos ellos, usó las señales de la multiplicación de panes, hubo las señales ¿no? Sanar, ¿cómo se llama? Sanar al paralítico, sanar al hijo del noble. Ya estaba haciendo señales anteriores de eso, pero quizás muchos no tomaron en cuenta eso de. Pero después de esto, le dio un ejemplo, ¿no? Le dio un ejemplo con el maná. Luego sí el versículo 31 y 34 que dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Bueno, aquí puse algunos textos de referencia sobre donde trata, ¿no? Sobre el maná, ¿no? A ver, bueno, Carlitos, ¿podría leer el texto de Éxodo capítulo 16, versículo 4? Ya, Éxodo 16 del 4, Versículo 4 nada más. el 4, ¿no? Ya. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Claro, ¿no? Ahí se ve cuando nuestro Jehová o nuestro Padre Celestial le dice a Moisés, ¿no? Que hará llover pan del cielo. Y que la gente tiene que recoger diariamente, ¿no? Y que no sobre nada para el día siguiente. Luego, a ver, hermanita Daisy, buenas noches. Buenas noches, diácono. ¿Podría Sí, ayudarme? entró un poquito tarde, disculpe. Estoy No se perdida un preocupe. poquito. No se preocupe, recién estamos Dígame, empezando también. ¿qué parte de la Biblia es que están leyendo? Porque dice versículo 31-34. Estamos leyendo el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Sí.
Y son los versículos 31 y 34 que estamos ahorita. Ya, dígame. Ya, ¿podría ayudarme con el texto de Éxodo capítulo 16, versículo 15? Éxodo 16. Versículo 15. Ya, Éxodo 16, capítulo, a ver, 15, ¿no? ¿Me dijo? Sí, capítulo 16, versículo 15. Ya. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Claro, ¿no? Muchas gracias, hermanito. Este es más que nada cuando hablaba del maná, ¿no? Porque muchos pobladores, al ver lo que caía del cielo, vieron que era maná. Y maná significa, ¿qué es esto? Por eso le llamaron maná. Y Moisés le responde, dice, es el pan que Jehová os dará de comer. Así que, como decía en el servicio del domingo, si no me equivoco, dice, quizás los pobladores habrán inventado mil y un formas de ver cómo preparar el maná, ¿no? La cosa es que nuestro Padre Celestial los proveía de eso y ellos podían alimentarse. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice ya en el versículo 33, dice, 32, ¿no? Dice, y le dijo Jesús, de cierto digo, no os dio no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y él hablaba de él mismo, hablaba de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de la palabra también que debemos obedecer para poder cumplir lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 35 al 36, dice, ahí él les dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por ejemplo, hay una referencia que tenemos también en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Giacomo Junior, buenas noches. ¿Podría ayudarme Buenas noches, Giacomo. ¿Podría ayudarme con ese texto de Mateo capítulo 4, versículo 4? Ya, ahí voy, diácono, dice, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Muchas gracias. Claro, como dicen, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como dice, hay que obedecer lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O hay que ver el reflejo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice, él era perfecto en todos los ámbitos, ¿no? Y viéndolo él, creo que nosotros podemos tener un claro ejemplo de cómo hacer bien las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo soy el pan de vida, que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claro, sabemos que hablaba metafóricamente, no era que lo vamos a comer y vamos a beber su carne y su sangre, ¿no? Que más adelante también va a hablar sobre eso de ahí. Sino más que nada hablaba que es un alimento espiritual lo que él nos da, ¿no? Luego el versículo 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. En este texto más que nada nos habla sobre como dice, en la recompensa o en lo que nosotros recibiremos, ¿no? Dice que es obtener la vida eterna. No la vida eterna en este mundo, que sabemos que este mundo es ruin, sucio y quizá no nos guste este mundo, pero en una vida eterna en la tierra prometida que nos prometió, ¿no? En el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿no? Tenemos un ejemplo también en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. A ver. Hermano Carlitos, ¿podría ayudarme con ese texto? En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas gracias. En ese texto de Juan 11, 25, cuando Jesús decía esas palabras, lo hacía porque justo había resucitado si no me equivoco, justo fue cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Y le preguntaban cómo es que él hacía esas cosas, ¿no? Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y nuestro Señor Jesucristo le respondía, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego el versículo después dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntaba Marta. Y Marta con seguridad, al ver que había resucitado a Lázaro, o que iba a resucitar a Lázaro, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ellos tenían quizás ese privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿no? Porque al estar ahí, Él con todos ellos, pudo hacer esas señales, ¿no? Pudo resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, curar a los paralíticos y hacer milagros que muchos no creeríamos, ¿no? Pero ahí muestra su autoridad, que Él tiene la autoridad de poder resucitar muertos y poder darnos la vida eterna a todos nosotros, ¿no? Claro que no en este mundo, sino en el día postrero, que es después del juicio final, ¿no? Ya. Luego el versículos 41 al 44. Y se murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de Dios, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ahí podemos ver que la gente de su entorno que lo conocía desde que nació el Señor Jesucristo decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que este del cielo he descendido? Es por eso que decía que uno no puede ser profeta en su propia tierra, ¿no? A veces nuestro propio entorno nos tiende a juzgar, ¿no? Pero Jesucristo sabía quién era él y él sabía que no era una persona normal. Y le respondía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, para estar con Jesucristo también hay que hacer las cosas que Él nos pide, ¿no? Tratar de cumplir todo lo que Él nos dice y hacer lo que Él hace también. Sabemos que es un poco difícil, pero tratemos de hacer semejanza a nuestro Señor Jesucristo.
Luego el versículos 45 al 47. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo les dice a todos que el que cree en él tendrá vida eterna. Y lamentablemente muchos de ellos pensaban que era obtener la vida eterna en el mundo, en ese mundo natural, el mundo carnal que estamos nosotros. Y por eso lamentablemente muchos lo seguían, porque ellos pensaban que él iba a ser un rey que iba a tener poderes, que les iba a dar la vida eterna a ellos. Ellos pensaban equivocadamente, ¿no? Claro que después cuando le dice que el reino no es, su reino no es de este mundo, sino su reino está, el reino de los cielos, ya muchos se apartan de él, ¿no? Muchos se apartan porque sabían que no les iba a ayudar como ellos querían. Pero ahí muestra, ¿no? Que nos dice que, dice así, que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es como en la actualidad, nosotros seguimos a nuestro Padre Celestial, aprendemos las enseñanzas, ya solo es cuestión de que cumplamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, ¿no? Para poder también estar en la boda del Cordero, ¿no? Y obtener la vida eterna. Luego los versículos 48 al 51. Y se hace referencia a que Él es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí nos habla sobre el maná que llovía en el cielo, ¿no? Que caía del cielo cuando estaba Moisés. Claro que nos dice que él no producirá maná del cielo para alimentar a la gente, sino dice que él es el alimento. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Más que nada también nos habla sobre las palabras, ¿no? Si alguno recibe la palabra que él nos da y lo toma por obra, vivirá para siempre. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchas personas en ese tiempo se equivocan, tenían la idea equivocada de ver y decir, ¿cómo nos va a dar su carne? Claro, de por sí sabían que Moisés hizo llover el maná, y cuando hablaba Jesucristo, dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchos se equivocaron al pensar que él iba a dar su carne, porque más que nada sabían que eso era prohibido en esos tiempos. Dice, luego el versículo 48 al 51. Perdón, del 52 al 55. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vamos, hermano, antes de seguir continuando, seguro en unos minutos se va a cortar el Zoom, vuelven a ingresar en el mismo enlace, ¿no? Porque como sabemos todavía el Zoom que tenemos ahorita es limitado, se nos da 45 minutos nada más. Creo que se corta. Sí, pensé que se iba a cortar. Bueno, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí más que nada uno nos habla de la palabra, que debemos cumplir la palabra, ¿no? Recibir la palabra y hacerla por obra. Pero también ya nos hacía una pequeña referencia sobre la Santa Cena, que el pan era su carne y la sangre era el vino. Pero más que nada, aún nos hablaba de la palabra. El que recibe la palabra obtendrá la vida eterna, ¿no? Pero no solamente recibirlo, sino también tomarlo por obra. Luego, versículos 56 a 59. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bueno, más hermanos, hasta ahí hemos terminado el versículo del 25 al 59. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema o qué es lo que qué es lo que han entendido sobre el tema? Hermanita Daisy, más o menos usted qué es lo que entendió sobre el tema de Jesús el pan de vida. Sí, diácono, como he entrado tarde, pero más o menos ahí. Jesús es el pan de vida, dice, ¿no? Que debemos creer en él, ¿no? Nos habla también, ¿no? Da ejemplos, ¿no? De historias pasadas, ¿no? Pero también lo relaciona con la vida actual, ¿no? Que es la Santa Cena, ¿no? Que si nosotros creemos en él, tenemos vida eterna, dice, ¿no? Entonces debemos de, igual como en tiempo pasado no creían la gente, ¿no? Igual en nuestro tiempo es lo mismo, ¿no? Pero nosotros, sí, ¿no? Tenemos un fin, ¿no? Una meta, ¿no? Que es la vida eterna, por eso que estamos en la iglesia, escuchamos su palabra y todo eso, ¿no? Él es el único que nos puede dar vida eterna, ¿no? Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús, ¿no? Y ser como Él, dice, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, para poder ser como nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, eso más o menos entendido, como entre tarde. No, sí está bien, hermano, está bien, está muy bien. Claro, si no hace referencia que Él es el pan de vida, ¿no? Y si en Él creemos, tendremos la vida eterna, ¿no? Claro, no una vida eterna natural en este mundo, sino una vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva que Él nos promete. Sí está bien, hermanito, muchas gracias. Hermanita Milagros, o algo sobre lo que usted haya entendido. A ver, bueno, por lo que he entendido en esta clase, hemos aprendido sobre Jesús, el pan de vida, ¿no? Luego de que la gente lo encontraron ahí en Capernaum, se fueron a buscar a Jesús, lo encontraron, ¿no? Le preguntaron, como se dice, ¿hace cuánto que llegaste? O sea, ellos, ¿no? Como estaban preguntando, sorprendidos de verlo ahí. Y Jesús, pues, sabiendo la intención de ellos, de por qué lo buscaban, ¿no? Por el, como se dice, por los milagros que él hacía, por las señales que él hacía, porque no le faltaba la comida, porque ellos lo seguían, podían estar con él escuchándole. Total, no le iba a faltar la comida, él iba a hacer la multiplicación de pan, si estaban enfermos, lo podían sanar, o sea, ¿qué más podían buscar? ¿No? Él decía, ahí tenían todo, decían las personas. Pero Jesús, sabiendo todo eso, les dijo, ustedes me buscan no por
quién soy yo, sino por lo que yo les, por el alimento que ustedes puedan saciarse, les dijo, ¿no? Y muchas personas dijeron, pero no se sorprendieron, pero Jesús ahí empezó a hablarles sobre el pan de vida, sobre que no es importante en la comida, ¿no? No es importante el día a día en que nos preocupemos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, no, sino por alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, con las buenas acciones, con las buenas obras, con el aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna, no lo que el mundo nos pueda dar, lo que la vida natural nos pueda dar, sino la vida espiritual. Eso es lo que debemos alimentarnos. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a ellos, ¿no? Que eres el pan de vida, que así como sus padres, que Moisés le dio el maná, eso fue el alimento, pero él daba el pan de vida, que con eso nunca iban a tener hambre, no iban a volver a tener sed, ¿no? Que él era, que el que bebiere su sangre, el que comiere su carne. Entonces muchos como se asustaron porque pensaron era eso, ¿no? Que cómo van a comer su carne, cómo van a beber su sangre, pero Jesús se refería supuestamente a la sangre y la carne se refería al sacrificio que él iba a hacer, ¿no? Él sabía que iba a morir por nuestros pecados, iba a ser crucificado. Entonces él se refería al que acepten a él, ¿no? A recibir, al beber su sangre y al comer su carne, se refiere al aceptarlo a él y aceptar su palabra. Pero no solamente es escucharlo, como dijo también en el versículo, creo que el 47, fue que dijo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, que oyó al Padre. O sea, no solamente es oír, sino aprender, llevarlo por obra, ¿no? Eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces muchos pues estaban sorprendidos, muchos empezaron creo que a alejar ya porque ya se asustaron, dijeron no entendemos nada, mejor nos regresamos, estábamos donde estábamos bien. Y pues ahí es donde creo que se quedan sus discípulos con nuestro Señor Jesús, ¿no? Hasta ahí vamos por ahí. Sí, hermanito, está bien, muchas gracias. Sí, está bien, como dice mucho, lo seguían solamente por las señales que él hacía, ¿no? Aquí en el versículo 26 dice, Jesús les dijo, dice, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Como dice, cumplieron su objetivo que tenían ellos en el momento y lo seguían porque querían seguir recibiendo algo de él, no por las palabras que él daba. Sí, está bien, hermanita, muchas gracias. Diácono Junior, ¿algunas palabras que puedan compartir con nosotros? Buenas noches, hermano. Buenas noches, diácono. Sí, ha estado muy claro lo que el día de hoy hemos escuchado. Algo que mencionaba también nuestras hermanas y usted también, diácono, claramente ya las personas ya habían visto, ¿no? las señales que Jesús había hecho. Y en todo el Santo Evangelio según San Juan, su testimonio del apóstol Juan menciona muchos pasajes bíblicos en los cuales Jesús se muestra ante la multitud, ¿no? Pero justamente en este pasaje bíblico que el día de hoy ha tocado, ya muestra la forma en que Jesús mismo se muestra hacia la multitud. En anteriores pasajes bíblicos había muestra de señales de milagro, muestra también de que testimonio del mismo Juan, pero en esta oportunidad el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla y muestra lo que quiere ofrecer a la humanidad, porque ya estas personas habían visto el poder de que Jesús tenía, ¿no? Jesús había multiplicado ya los panes y los peces. Entonces, en este caso, ya teníamos, a decirlo así, la atracción de las personas, ¿no? Las personas ya lo están conociendo y siguiendo cuál era su poder, ¿no? Pero Jesús les quería explicar algo muy principalmente, ¿no? Que ellos entiendan que ellos no, Jesús no había venido a salvar de su manera de satisfacer sus necesidades naturales, ¿no? Sino que Jesús quiere salvarlos a ellos del pecado, ¿no? Quiere darle la vida eterna, ¿no? Es por eso que él muestra y hace esta comparación del pan, ¿no? Sabemos que el pan
es el alimento, ¿no? Le hace la comparación, ¿no? Y uno como persona natural necesita el alimento para poder desarrollar su organismo, poder crecer, poder también tener fuerza y poder sobrevivir, ¿no? Y esta misma comparación la hace Jesús, ¿no? Porque al ser el pan de vida, Él también es necesario para las personas, es necesario para la salvación de las almas de la humanidad. Entonces, esta misma comparación Él se muestra a las personas, a la multitud, ¿no? Y les quiere decir eso, ¿no? Que Él era el pan de vida, que Jesús era necesario para estas personas, que Jesús era necesario para que ellos puedan obtener la salvación. Y en todo el pasaje bíblico que hoy hemos estudiado, hemos visto que Jesús claramente lo dice, ¿no? Lo muestra y también nuestras hermanas lo pudieron reforzar, ¿no? Que Jesús había dicho que Él era el pan de vida, ¿no? Y nada, Diácono, estaba muy, muy claro y nada, hay que seguir estudiando las sesiones. Gracias. Muchas gracias, Diácono. Todavía nos quedan 3 minutos. Diácono Elías, buenas noches. ¿Podría darnos una pequeña acotación sobre el tema? Buenas noches, diáconos, hermanas, buenas noches. Antes que doy mi aportación, les quisiera transmitir los saludos de nuestros hermanos de Chiclayo, porque ayer estuve en el servicio y vino de Chiclayo, acá, ¿no? En el centro. Y nuestros hermanitos los mandaron a todos ustedes, ¿no? Los hermanos de Lima, muchos saludos. Muchas gracias, Diácono. Ya. Diácono, todo claro, como mencionó usted, ¿no? También como mencionaba nuestro diácono Junior, las hermanas, ¿no? Acá nuestro Señor Jesucristo muestra el poder, la naturaleza, la divinidad del Padre, ¿no? Muestra, como dice Jesucristo, ¿no? El que lo oye a Él, el que le escucha a Él, oye al Padre, ¿no? Ahí está demostrando, ¿no? La naturaleza del Padre, ¿no? Tal como es, ¿no? Tal como es. Y muy claro, amado diácono, ¿no? Y como decía también nuestro diácono Junior, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ahí enseña, ¿no? Su autoridad también, ¿no? Y como dice en el capítulo 6, en el versículo 51 del 6, ¿no? Que dice, ¿no? Jesús dice bien claro, ¿no? Que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, ¿no? La cual yo daré la vida por el mundo, dice bien claro Jesucristo, ¿no, mis amados hermanos? No, en estos tiempos también nosotros, mis amados hermanos, trabajamos por el pan espiritual. Jesucristo es el pan espiritual, ¿no? De nosotros, porque a través de él nosotros accedemos a la vida eterna, ¿no? Él es el camino, la verdad, ¿no? Jesucristo es para nosotros todos, mis amados hermanos. En él depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra carga, mis amados hermanos. Primero hay que buscar el pan vivo, ¿no? El pan vivo que es la palabra, ¿no? El evangelio, Jesucristo, ¿no? El buen mensaje. Y como dice también otros textos bíblicos, en otros libros del evangelio, ¿no? Primero, mis amados hermanos, hay que buscar lo espiritual. Lo material es secundario, ya, lo material es secundario. Primero lo espiritual, ¿no? Por eso dice bien claro un texto, dice bien claro, ¿no? Primero busca el reino de Dios y su justicia, luego las cosas serán añadidas, ¿no? Primero buscamos al Padre, al pan vivo que es Jesucristo, después ya lo resto, ya Dios ya lo va a añadir, ¿no? Así es, amado diácono. Muchas gracias y bendiciones para todos. Su audio, diácono, está apagado. Su audio. No, les decía, gracias, Diácono. Ahorita se va a cortar el Zoom porque me sale que queda menos de 1 minuto.
Volvemos a ingresar para poder hacer la oración final.